casas van a llover en los techos, en los pasillos descubiertos, en las entradas, en el jardín, en todo eso va a llover. Y esas aguas van a escurrir eventualmente a la calle. Y en la calle se van a formar unos niveles de inundación. Si se llenan estos, y puede ser que se puede inundar la calle y la gente podría no pasar porque se mojan los pies. Entonces, en estos casos hay necesidad de establecer tuberías que drenen estas aguas superficiales, tanto de la acera, de la casa, etcétera, que han salido por acá y que eventualmente tengan que ir a una caja de registro y de ahí recién a la pendiente. En alcantarillado y drenaje superficial no hay conexiones domiciliarias. No existen conexiones domiciliarias. Y la lluvia que cae tiene que circular por la acera y bajar un poco. La acera siempre tiene una leve pendiente hacia la calzada y correr por la cuneta. En este caso, así. El agua va a correr y va a entrar a esta cuneta que está conformada por el pretil de la acera y el ángulo de la calzada. Y en una esquina esto va a entrar a un buzón que se llama cámara de registro con rejilla y se va a entrar y de ahí recién va a conectar a la tubería construida en la calle. Ese es el sistema de agua de lo que va a llover en esta situación. Entonces, otra vez a nuestro dibujo, en toda el área va a llover. Y aparte en otras áreas también, ¿no? Entonces, el alcantarillado pluvial consiste en evacuar las aguas de lluvia que caen en la zona a través de rejillas, de cunetas, de cámaras, tuberías o eventualmente canales. En esos canales drenan y se lleva el agua de lluvia. En esta zona, entonces, el manzano tendrá estas rejillas que nos van a permitir drenar el agua hacia una cámara y de la cámara por tubería a otra cámara hasta llegar al punto más bajo
de esta zona. Entonces, los componentes de alcantarilla pluvial son cámaras, 1, 2, 3, 4, etc. Cunetas a lo largo de las aceras en el contorno del Monserrat, rejillas en las esquinas, tuberías en la calzada y canales también. Si esta fuera una avenida, a este canal. Si es tubería, tubería. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Está la población así, ya tiene su topografía, ya tiene su plano catastral, y de acuerdo a la topografía vamos a identificar zonas de inundación. Esas zonas de inundación, acá cuando llueve por la pendiente, no se va a inundar, va a correr el agua hacia abajo. Pero en esta zona plana, que también tiene una concha pendiente acá, puede ser que se reúne el agua y se estanque, y a esa zona vamos a llamar zona de inundación. En Cochabamba, el alcantarillado pluvial viene desde la zona norte y todas las aguas se escurren sin tuberías de toda la parte alta y se choca con la ahora primera o segunda circunvalación, de ahí a la primera circunvalación, y después hay unas tuberías que llevan al río Rocha a través de las torrenteras naturales que en esta ciudad urbana de Cochabamba son en número de 5. Una torrentera que pasa por el San Agustín, otra por la avenida por la avenida Melchor Urquidi, otra por el Sombrero de Chola, ¿no? Otra por la avenida Villarroel, otra más allá por el primer puente, el segundo puente, tercer puente, etc. Hay varias torrenteras que se han vuelto en la ciudad canales y drenan al río Rocha. Después del río Rocha, donde está la universidad, corre el agua superficial y se reúne en un buzón que se llama canal de drenaje, que está por la avenida Aroma y va hasta el río Rocha también. Otro canal está por la avenida 6 de Agosto, que también drena allá abajo en el puente Quilmán al río Rocha. En el otro lado hay drenaje hacia el río Tamborada y de las zonas altas directamente al río Tamborada. Y solamente este esquema de tuberías, etcétera, se ha establecido al centro de la ciudad, desde la avenida Heroínas hasta la avenida Aroma, aproximadamente, ¿no? Entonces, es el sistema de drenaje pluvial que tiene Cochabamba. Para nuestro estudio, entonces, cámaras, cunetas, rejillas, tuberías o canales. Entonces, la zona más baja va a ser la zona de inundación. En este caso, esta zona. Acá sí se va a inundar aproximadamente en este nivel de agua que hemos dibujado en este perfil, en esta sección transversal. Y las gentes no van a poder caminar, sino
mojándose sus pies. Y este hombrecito se va a mojar sus pies. Hasta su rodilla de repente, ¿no? Se va a mojar sus zapatos. Entonces, para evitar eso, se hacen las alcantarillas pluviales, que consisten, otra vez, repito, en todos estos componentes y este es el procedimiento de caudo. Ahora, hay que trazar colectores. En la zona más baja, el colector principal, que puede ser una tubería grande o un canal. Y los colectores que aportan de los manzanos, que se llaman colectores secundarios. Imagínense esto en una ciudad grande como Cochabamba, cuántas tuberías habría que poner, pero la topografía es bien bondadosa. En Cochabamba drenan por su cuenta de la zona alta hasta el río Rocha y en algunas partes central hay tuberías. En otras partes no hay. Ahora, ¿qué cantidad de agua nosotros vamos a llevar? Vamos a utilizar el método racional. Este método establece que el caudal superficial por una precipitación pluvial es caudal por un coeficiente de escorrentía, de escurrimiento, por la intensidad de lluvia y por el área de drenaje que hemos establecido. Donde Q, caudal pico de escurrimiento de aguas pluviales en litros por segundo, coeficiente de escorrentía medio para un conjunto de superficies que siempre va a ser menor, porque toda el agua que llueve, no toda el agua que llueve escurre. Unos se han quedado en los jardines de las plazas, en los parques, porque no había condiciones de escurrimiento y solamente va a escurrir por las zonas que tienen relativa impermeabilidad en su superficie. En las casas también llueven los techos, cae a través de las canaletas, llega al patio, etcétera, y corre por la acera hasta llegar a la cuneta de la calzada, pero se han quedado en el área verde que tiene la casa, en los jardines, etcétera, otro poco. Por lo tanto, este coeficiente de escurrimiento nunca será mayor a 1, siempre será menor a 1. La intensidad promedio de lluvia en litros por segundo por hectárea estará determinado por los estudios hidrológicos de la zona que conformarán unas curvas IDF. Vamos a poner aquí curvas de duración, intensidad, duración y frecuencia de
la zona, curvas IDF. Mejor lo ponemos en rojo. Y el área de la superficie de las zonas afluentes de drenaje en hectáreas. Para esta área de drenaje, vamos a agrandarlo acá. Va a ser la siguiente. El Q lo vamos a aquí, este método racional. ¿Por qué lo hemos multiplicado por 0,278 a esta ecuación? Porque esto está medido en litros por hectárea y estos son en litros por segundo por hectárea y esto está en hectáreas. Por lo tanto, para hacer que esto esté litros por segundo, necesitamos hacer una transformación de unidades de hectáreas a metros cuadrados y esta intensidad en litros por segundo directamente, de tal manera que esto sea multiplicado por 0,278 y esto nos va a dar en litros por segundo, aquí directamente, multiplicando por 2, y cuando multiplicamos por 2,78 todo esto nos va a dar en metros cúbicos por segundo. Entonces, esa es ya simplemente una transformación de unidades de esta fórmula racional completa. Ahora vamos a ir a explicar la intensidad promedio de lluvia a través de las curvas IDF. Esto varía para cada zona. Y los estudiosos de la hidrología han dicho que esta intensidad para Sucre, La Paz, El Alto, Trinidad, etc., tengan esta fórmula. Intensidad 180, 24, 57 por la frecuencia a la 0,33 tantos. Esto lo vamos a volver más grande. Si se puede. Y dividido en el tiempo de duración de la lluvia de 0 tiempo. Ahora, esta es una fórmula. Primero las fórmulas para todas las ciudades. Para La Paz, para tiempos mayores a 5 minutos y menores a 5 minutos para una frecuencia de tantos años. Aquí tiene que ver mucho la frecuencia y mucho la duración. Por lo tanto, entonces, vamos a agrandar esto. Para La Paz han hecho dos fórmulas, 48 por la frecuencia, por el tiempo de duración. Para el alto han hecho esta otra, en dos posibilidades, para frecuencia mayor a 2 años y menor a 2 años. Varía un poco. Para Oruro,
una frecuencia de una intensidad de este estilo. Para Trinidad, esto. Para Santa Cruz, esto. Y para Cochabamba hay una fórmula similar, pero ENDE ha desarrollado una fórmula porque maneja mucho la hidrología en ENDE, y nuestro ingeniero Elmer Rodríguez ha establecido que tiene esta otra posibilidad para calcular la intensidad que está en relación a una fórmula de estos factores A, B, C y la duración. Acá. Intensidad, duración, periodo de retorno en años, que nos va a dar la siguiente expresión. Los ABC para un tiempo, para una frecuencia de 2 años, estos números. Para una frecuencia de 5 años, estos números. Para 10 años, estos números. Para 20 años, estos números. Y para 50, estos años. Ahora nosotros vamos a poner ciertos límites. Nosotros vamos a diseñar nuestras tuberías para una duración de tiempo de concentración de 10 minutos. Vamos a empezar esto, 10 minutos T. Y para una frecuencia de 2 años para colectores secundarios. Para estos colectores, 2 años de frecuencia. Es decir, vamos a esperar que se pueda inundar en estos lados cada 2 años. Y para el colector principal vamos a establecer una frecuencia de 5 años, que en ese tiempo vamos a esperar que se inunde cada 5 años. Pero esa duración de 10 minutos como tiempo de inicial va a ser el tiempo de concentración de esa lluvia que cae en este punto, tarda en escurrir a la cuneta y la cuneta arrastra hasta aquí, hasta entrar a este sumidero. Eso va a tardar 10 minutos. Por este lado o por el otro lado. Ese es el tiempo de duración. La frecuencia es el evento que se produce en lo máximo para estos colectores secundarios, 2 años de frecuencia. En 2 años se espera que esto rebalse mucho. Y en el colector principal, 5 años. En otros lugares, esto es 5 años y esto es 10 años. ¿Por qué? Porque su lluvia es muy escasa, por un lado. Tienen menos intensidad que de Cochabamba y de Santa Cruz peor. Su lluvia en Cochabamba es 600 milímetros por año, en Santa Cruz 1800, y en Estados Unidos, Canadá son 300, 400, son menores. Por eso dicen, vamos a hacer tuberías más grandes para que cada 10 años se pueda inundar y la gente pueda seguir caminando. Entonces hay una relación entre intensidad, duración y frecuencia que hay que dominar a través de estos cálculos, ¿no?
ahí vamos a conseguir la cantidad de aguas de lluvia que tiene nuestra Cochabamba. Para Cochabamba nosotros hemos utilizado estas ecuaciones y estas tablas. Pregunto, ¿han entendido? Buenos días, Inge. Le habla Benigno. ¿Sí? ¿Se Sí, sí, entiende? Inge. Una preguntita, Inge, no sé si venga al caso. A ver, Inge, cuando se hace ese colector, ¿no ve? Para que las aguas puedan evacuar las aguas de lluvia, esas aperturas, Inge, de los colectores, ¿de cuántos es su medida, ingeniero? ¿O se diseña eso? ¿Cómo? a ver, no te he entendido bien y un poquito más fuertecito. Ya. Hay colectores, ¿no ve? Para aguas de lluvia, para evacuarlos justamente en las ciudades, ¿no ve, ingeniero? Debido a Sí. esa apertura de los colectores de agua de lluvia, generalmente esas vienen normados una sola medida o es que se diseña, ingeniero, de acuerdo a la población. ¿Tú piensas estos diámetros de estas tuberías, me preguntas? No, hay otro que ingresan a ver justamente hacia los diámetros ya de las avenidas, las que tienen que recolectar. Eh, bueno, a ver si logro entender. Aquí va a entrar una cantidad de agua producto de esta lluvia que ha echado en este manzano. Y ha escurrido a través de las cunetas aquí a esta rejilla y las dos rejillas se han juntado y ha entrado a esta tubería. Este manzano todavía no ha entrado aquí porque no se reciben aportes directos a la tubería, sino a través de las cámaras. Estos dos manzanos, este manzano entró a esta tubería y este manzano a esta tubería. Por lo tanto, en esta tubería vamos a tener el aporte de este manzano más el aporte de este otro. En este otro vamos a seguir hacia este lado, estos dos de lado, más el aporte de estos otros. Esas tuberías calculadas llevan consecuentemente de un manzano que va a tener un diámetro, en el segundo probablemente aumente este diámetro porque ya son dos manzanos y aquí en el colector ya son cuatro manzanos. Por lo tanto, el caudal que entra acá va a ser mayor y la tubería va a ser mucho mayor. Si eso te explica tu pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Ya, otra pregunta. Entonces, si está entendido todo el esquema, ahora la idea es que, y otra condición, estas tuberías de alcantarillado de aguas de lluvia no se pueden juntar ni mezclar con las tuberías de alcantarillado domiciliario. No se puede. No hay ninguna posibilidad. No hay en el reglamento un sistema combinado. No hay. Alcantarillado sanitario por un lado y alcantarillado otro lado, sin mezclarse. Esa es la ley. La otra ley es que ningún domicilio aguas de alcantarillado pluvial de su casa directamente a la tubería. Va a dejar drenar a través de la acera o eventualmente un tubo que esté debajo de la acera y que llegue a la cuneta. No se permiten conexiones domiciliarias. Esquema de alcantarilla pluvial.
Aguas servidas un poco más abajo que aguas pluviales a través de un sumidero entra la cámara y lleva en esta tubería. Aguas servidas pueden conectar así, pero o también conectar a la tubería directamente. Esta está una gráfica un poco compleja, pero analizándolo, descarbándole, vamos a conseguir que esto suceda, ¿no? Yo he dibujado esto y esta es la zona de inundación. Si la retiro, va a ser de esta forma. El agua va a escurrir por encima de la acera y va a caer a la cuneta. Aquí también. Y eventualmente puedes conectar una tubería con una cámara de un edificio debajito del pretil de la acera que tiene 20 centímetros. Y eso, digamos ahí, ¿no? Algo vas a drenar ahí. Y hay unas tuberías que ustedes van a ver de las casas que están debajito del bordillo de la acera, ¿no? Y estas eventualmente van a ir a una cámara de registro aquí en la esquina con su rejilla y el agua va a entrar aquí. Vamos a... Va a entrar por las rejillas hacia esta cámara que recién va a reunirse acá y va a drenar a la tubería de alcantarilla pluvial. Esta pendiente va a ser de 1 a 2%. Y esta pendiente longitudinal del terreno, ¿no? ¿Se entendió? Hasta mientras solamente qué cantidad de agua escurrimos y de acuerdo a estas fórmulas con las consideraciones que dice el reglamento, ¿no? Después vamos a hacer la planilla. Ahora, estos sumideros, tienen una normativa. Estos sumideros tienen unos tamaños ya definidos. Este tamaño, por ejemplo. Aquí vamos a... Están normados 0,96 por 0,66 y son de fierro fundido, son tapas de la cámara de registro que tienen estas ranuras por donde entra el agua. Esa cantidad de agua está definido por esta fórmula, pero tiene normado de 0,66 y con 10 ranuras y casi representa 0,27 metros cuadrados de el área de esto, por lo que entra. Por lo tanto, aquí todavía vamos a hacer unos cálculos y vamos a necesitar para el agua de lluvia. Esta es la capacidad del agua que entra en esta rejilla. Y la lluvia que entra es una cantidad de lo que vamos a ir definiendo a lo largo de la evolución de la planilla. Entonces, se hacen la capacidad de las rejillas que usan
Y estas rejillas pueden ser normadas, como vamos a ver si tenemos aquí. Vamos a ver un ratito. Aquí hay rejillas de este tipo que entran a una caja, al sumidero y hay rejillas de ventana sin rejillas directamente al buzón y otras con rejilla de este tipo. Pero mañana yo les voy a traer unos mejores dibujos para explicar mejor la planilla correspondiente. Pregunto, ¿se ha entendido? Sí. Sí, ingeniero. Ya, entonces, después de toda esta explicación, tenemos que hacer la planilla. Pero al explicar la planilla, ha de haber algunos factores que tenemos que pararnos en cada uno de estos para hacer la explicación correspondiente. Por lo tanto, como eso va a ser muy largo, nos va a quitar más del tiempo que nos sobra. Y entonces mañana vamos a explicar en la hora correspondiente la planilla de cálculo de alcantarilla pluvial. Si no hay más preguntas, nos despediríamos hasta mañana. ¿Está bien? Está bien que Bien, quedamos ahí. Hasta mañana entonces. Mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Ya, listo.